El manuscrito Voynich lleva el nombre del librero polaco-estadounidense que lo compró en 1912. El manuscrito Voynich suele ser considerado el manuscrito más misterioso del mundo. Se trata de un libro de 240 páginas escrito en un idioma desconocido que aún no ha sido descifrado ni siquiera después de un siglo, lo que lleva a muchos a sospechar que puede ser simplemente un sinsentido. Pero no es solo el texto lo que no tiene sentido. Además de dibujos astrológicos abstractos, el manuscrito Voynich contiene diagramas detallados de plantas que no se corresponden con ninguna especie conocida en la Tierra. El autor original del manuscrito sigue siendo desconocido, pero la datación por carbono confirma que las páginas se crearon entre 1404 y 1438, y se imprimieron en piel de becerro en lugar de papel. Así que, aunque se trate de un engaño, definitivamente no es uno moderno. Algunos creen que el manuscrito se basa en la medicina medieval, mientras que otros sugieren que se trata de una farmacopea, que es un tipo de libro dedicado a detallar la producción de medicamentos. Este último argumento tiene su razón de ser, sobre todo si el autor se dedicó a probar los frutos de sus investigaciones con más frecuencia de la que sería prudente. Algunos teóricos incluso han sugerido que el libro podría ser de origen alienígena, ya que generaciones de los mejores criptógrafos del mundo no han podido descifrar el texto del libro. Pero, a pesar de las numerosas investigaciones, no ha aparecido ninguna prueba, por lo que el propósito y la naturaleza de este extraño manuscrito son un fascinante misterio sin resolver. El Tausum, en la pequeña ciudad de Taos, en Nuevo México, es perseguido por un extraño zumbido, que muchos describen como similar al sonido de un motor diésel lejano. Se puede escuchar fácilmente a simple vista. Los dispositivos de detección de sonido, como los micrófonos y las antenas VLF, son totalmente incapaces de captarlo. A día de hoy, nadie conoce el origen del sonido ni la razón de este fenómeno. Este sonido de tono bajo, que generalmente se escucha solo en ambientes silenciosos, puede oírse ahora en varios lugares del mundo, desde el norte de Europa, los Estados Unidos e incluso el Reino Unido. Y a pesar de que en 1997 el Congreso estadounidense ordenó investigar el fenómeno, los prestigiosos institutos de investigación implicados no pudieron descubrir nada. Y el zumbido sigue siendo uno de los misterios más extraños del mundo sin resolver. La cuña de aluminio encontrada en 1974. La cuña de aluminio del Diu se encontró en una zanja de arena de 10 metros de profundidad en Rumanía, cerca de la ciudad rumana de Iload. Se confirmó que tenía al menos 400 años de antigüedad, lo que no tenía mucho sentido. El aluminio se descubrió en 1808, y no se produjo en grandes cantidades hasta mediados de la década de 1880. Más extraño aún, la cuña se encontró junto a huesos de mastodonte, una especie de elefante antiguo que no ha estado vivo desde hace al menos 11.000 años. El consenso científico es que la cuña se fabricó en la Tierra, y que aún no se ha identificado su propósito. Pero muchos afirman que el artefacto es la prueba de una visita alienígena a la Tierra. Tal vez aterrizaron accidentalmente su nave espacial en un mastodonte, lo que francamente nos parece un poco torpe. El puente de Overton, en Escocia, sigue siendo un misterio debido a los perros suicidas. Este fenómeno comenzó en la década de 1950, cuando la gente empezó a notar que los perros saltaban repentina e inexplicablemente del puente, y caían a la muerte en las rocas de abajo. La mayoría de los perros saltaban desde casi el mismo punto entre los dos parapetos finales del lado derecho del puente. En los últimos 50 años, unos 50 perros han decidido misteriosamente dar este espantoso salto. En 2006 se registraron 5 muertes en un periodo de 6 meses. Pero, extrañamente, solo las razas de nariz larga parecen verse afectadas. Retrievers, labradores y colis. Algunos creen que el irresistible olor del bisón es el culpable de que tantos den el salto. ¿Por qué? Este punto exacto del puente que ha provocado que tantos perros salten a la muerte, sigue siendo un misterio. Pero parece que el verdadero misterio a estas alturas es por qué no han puesto todavía una maldita valla. El monstruo del lago Ness nunca ha sido descubierto formalmente, pero supuestamente ha sido avistado varias veces. El desconocido animal que habita en el lago Ness, en las tierras altas de Escocia, ha desconcertado a los científicos durante décadas, con supuestas fotos de una serpiente marina gigante viviendo en las turbias profundidades. Nessie se convirtió en una sensación internacional tras aparecer en los titulares en 1933.
El informe citaba a alguien que había visto algo que se parecía a un dragón o a un animal prehistórico. Al parecer, Nessie volvió a ser visto en 1960 cuando un ingeniero aeronáutico filmó una joroba en movimiento en las aguas del lago Ness. Las mejoras digitales de la grabación, años después, revelaron aparentemente 2 jorobas más, un cuerpo trasero y aletas. A pesar del estatus casi de celebridad del monstruo del lago Ness, no ha habido ningún avistamiento verificado de la criatura desde la década de 1920, lo que parece sospechoso teniendo en cuenta la atención que recibe. Una foca fuera del agua. Las focas son conocidas por ser criaturas adorables. También son conocidas por amar el agua, lo que hace que el descubrimiento de una foca en un campo a casi 20 millas del océano sea un verdadero misterio inexplicable. Es difícil saber no solo cómo ha sobrevivido la foca durante tanto tiempo fuera de su hábitat natural, sino también cómo se las ha arreglado para viajar con seguridad tan lejos del océano. Teniendo en cuenta que las focas están hechas para nadar, no para caminar por tierra. Tal vez la foca se enganchó accidentalmente. O simplemente siguió algo que quería hasta llegar a la granja donde fue encontrada. Lograron es quizás el mayor misterio. Una vez transportadas, estas piedras se alinearon perfectamente con un amanecer de pleno verano, y las piedras se colocaron posteriormente para formar un doble círculo incompleto. La tercera etapa consistió en el transporte de más piedras desde Marlborough Downs, a solo 25 millas de la zona. Y la última etapa tuvo lugar 5 siglos después, cuando las piedras galesas se reorganizaron en el sitio que vemos hoy. Incluso después de todo esto, el significado de Stonehenge sigue sin estar claro. Podría haber sido un observatorio, un lugar de enterramiento, o tal vez solo un lugar muy agradable para relajarse. A estas alturas, nunca lo sabremos realmente. Durante 1888, el este de Londres fue testigo de una serie de horribles asesinatos, la mayoría de los cuales ocurrieron en la zona de Whitechapel. El nombre de Jack el Destripador procede de una carta enviada al periódico de la época por un individuo que afirmaba estar detrás de los asesinatos. La mayoría de sus víctimas eran prostitutas, sus gargantas fueron cortadas y sus cuerpos severamente mutilados, y algunos de los cuerpos fueron descubiertos solo minutos después de que el asesino abandonara la escena. La policía de la época tenía varios sospechosos, pero carecía de pruebas para una condena formal, dejando que la historia especulara de forma a menudo descabellada, con algunos señalando al príncipe Alberto Víctor, que era nieto de la reina Victoria. La teoría más popular es que Jack podría haber sido un médico o un carnicero. Basado en la evidencia de las armas utilizadas, y un aparente conocimiento de la anatomía humana. Por otro lado, Jack no fue el primer asesino en serie, pero probablemente fue el primero en aparecer en una gran metrópolis en una época en la que la población en general se había alfabetizado, y la prensa era una fuerza de cambio social. El Destripador apareció en medio de una época de tremenda agitación política, y muchos informaron sobre los crímenes de una manera que ayudó a promover agendas ulteriores. Jerry Herman era un voluntario del proyecto de búsqueda de inteligencia extraterrestre, y algunos creen que es el primer ser humano de la historia que recibió un mensaje de un mundo extraterrestre. En 1977, mientras escaneaba las ondas de radio del espacio profundo, fue testigo de un repunte en sus mediciones. La señal era fuerte y se transmitía desde la constelación de Sagitario, que está a 120 años luz de la Tierra, lo que equivale aproximadamente a 126 billones de millas. Desde entonces, todos los intentos de captar la señal han fracasado, lo que ha dado lugar a especulaciones naturales sobre su significado y origen. El nombre de la señal se deriva de la exclamación de "wow", que Jerry escribió en el margen de la impresión de las transmisiones. Numerosos aviones y barcos han desaparecido aparentemente en el océano entre Florida, San Juan y las Bermudas, y la zona se conoce ahora como el Triángulo de las Bermudas. Los errores humanos, las catástrofes naturales, la piratería y los fallos en los equipos no parecen poder explicar la misteriosa pérdida de tantas naves, lo que ha dado lugar a teorías embriagadoras, entre ellas la de los viajes en el tiempo. El primer suceso sin resolver tuvo lugar en la década de 1950. En el vuelo 19 viajaba un grupo de 5 bombarderos de la Armada estadounidense que realizaban una misión de entrenamiento. El líder del vuelo supuestamente dijo: "Estamos entrando en aguas blancas. Nada parece estar bien. No sabemos dónde estamos. El agua es verde, no blanca".
Más tarde se afirmó que los oficiales de la Marina declararon que los aviones volaron a Marte, lo que francamente parece un gran salto de juicio. Los 14 aviadores del vuelo se perdieron, al igual que los 13 miembros de la tripulación de un PBM Mariner, que aparentemente explotó mientras buscaba el vuelo original. Aunque una cantidad considerable de documentación verifica que el número real ha sido inflado, sigue sin haber una explicación sólida para el gran número de desapariciones en la zona. El misterio ha seguido rodeando el destino del vuelo MH370 de Malaysia Airlines, que llevaba 227 pasajeros y 12 miembros de la tripulación a bordo. El avión desapareció por completo durante un vuelo de Kuala Lumpur a Pekín el 8 de marzo de 2014. Desde entonces, se inició un esfuerzo multinacional de búsqueda y rescate que se cree que es el mayor de la historia en el Golfo de Tailandia y el Mar de China Meridional. Malaysia Airlines declaró que el avión perdió el contacto menos de una hora después del despegue, a pesar de que no se envió ninguna señal o mensaje de socorro desde la aeronave mientras ascendía a su altitud de crucero asignada de 35.000 pies, y viajaba a 542 millas por hora. Cesó repentinamente todas las comunicaciones y se perdió la señal del transpondedor. Se espera que la tripulación se ponga en contacto con el control aéreo de Ciudad Ho Chi Minh una vez que la aeronave haya pasado al espacio aéreo vietnamita, que se encontraba justo al norte del punto en el que se perdió el contacto. El capitán de otro avión trató de contactar con la tripulación del vuelo MH370 justo después de la 1:30 de la madrugada. El capitán dijo que estableció contacto pero que solo escuchó estática y murmullos. Desde su desaparición, la búsqueda del avión ha cubierto 7,6 millones de kilómetros cuadrados. Eso equivale al 11% del Océano Índico, y al 1,5% de la superficie de la Tierra. Las comunicaciones públicas de los funcionarios malasios en relación con la desaparición del vuelo han sido objeto de muchas críticas. El New York Times afirmó que el gobierno de Malasia y la compañía aérea publicaron información incompleta, imprecisa y a veces inexacta, mientras que los funcionarios civiles han contradicho los mensajes dados por los líderes militares. La semilla de la desconfianza creada por esto ha dado lugar a una serie de teorías conspirativas que implican al gobierno malasio, desde ataques convencionales, secuestros o un intento exitoso de hackear los sistemas del avión. 2 personas iraníes viajaban en el avión con lo que resultaron ser pasaportes robados, pero la investigación sugiere que no hay relación con grupos terroristas. También hay 4 pasajeros que facturaron para el vuelo pero no se presentaron en el aeropuerto. Solo el tiempo dirá si alguna vez descubrimos realmente lo que ocurrió con el vuelo MH370. Pero en los tiempos que corren, es realmente desconcertante cómo un avión puede desaparecer sin dejar rastro. Desgraciadamente para las familias y los amigos de los que iban a bordo, es posible que la verdad sobre la desaparición del vuelo MH370 nunca salga a la luz. Una foca fuera del agua. Las focas son conocidas por ser criaturas adorables. También son conocidas por amar el agua, lo que hace que el descubrimiento de una foca en un campo a casi 20 millas del océano sea un verdadero misterio inexplicable. Es difícil saber no solo cómo ha sobrevivido la foca durante tanto tiempo fuera de su hábitat natural, sino también cómo se las ha arreglado para viajar con seguridad tan lejos del océano. Teniendo en cuenta que las focas están hechas para nadar, no para caminar por tierra. Tal vez la foca se enganchó accidentalmente. Golpear una mesa curó su ceguera. Lisa Reed, una mujer neozelandesa de 38 años, no había podido ver nada desde los 11 años a causa de un tumor cerebral que le presionaba el nervio craneal. Sin embargo, un día ocurrió un extraño accidente. A sus 24 años cambió su vida para siempre. Quería besar a su perro guía antes de irse a la cama, como hacía todas las noches, pero se golpeó la cabeza con la esquina de una mesa cuando estaba arrodillada. Aunque le dolió mucho, según recuerda, no le dio demasiada importancia y se fue a dormir. Sin embargo, al día siguiente, cuando se despertó, se produjo el increíble milagro. Podía volver a ver cosas. Los médicos y los profesionales no saben por qué. Golpear su cabeza en la mesa le devolvió la visión, pero está agradecida por la oportunidad de volver a ver el mundo visualmente. Peso inexplicable al nacer. El bebé medio pesa entre 6 y 9 libras al nacer. Pero Alicia Hernández dio a luz a un bebé con un peso que nadie, incluidas las enfermeras y los médicos, había previsto. Con algo más de 13 libras, el bebé de Hernández tuvo que nacer por cesárea. Este no es el primer caso de un bebé con un peso elevado al nacer,
ya que Anna Bates de Ohio dio a luz a un bebé de 23 libras en 1879. Aunque no es el primer caso, los médicos aún no saben por qué el bebé pesó tanto. Los antojos. En un mundo tan loco como el actual, puede que hayamos oído hablar de todo tipo de antojos, pero el antojo de papel higiénico va más allá, al menos, de mi imaginación. Así que seguro que se merece un lugar en esta lista de misterios inexplicables. Aunque dio a luz a un niño sano hace más de un año, Jane Sylvester sigue teniendo antojos de papel higiénico y consume casi un rollo al día. Mientras que muchos antojos durante el embarazo están destinados a proporcionar al cuerpo y al bebé los nutrientes adecuados, antojos como este son absurdos y definitivamente inexplicables. Tal vez haya desarrollado el trastorno de pica, que es cuando la gente desea comer cosas no comestibles, con pica o sin ella. Esperemos que aprenda pronto a dejar de consumir papel higiénico. Varios esquiadores profesionales son conocidos por correr riesgos, pero Cody Townsend corrió un riesgo que podría haberle costado fácilmente la vida. Mientras esquiaba en las montañas de Alaska para perforarlas, decidió esquiar por sus grietas más estrechas, que además resultaban ser casi verticales. Teniendo en cuenta que es un profesional, es lógico suponer que Townsend tenía el entrenamiento adecuado para llevar a cabo una maniobra tan atrevida. Sin embargo, no está claro cómo consiguió descender la pendiente sin ningún incidente. Por un fenómeno natural o un desastre inexplicable. John Connors vive en Chicago, Illinois. A pesar de los fríos meses de invierno, se sorprendió al descubrir que su casa había sido aplastada por varios grandes trozos de hielo. Algunos plantean la hipótesis de que el hielo podría haber caído desde un avión, pero Connors insiste en que parecía que una bomba de hielo había estallado en su casa. Su vecino sí escuchó un gran estruendo en el momento del incidente, lo que ha llevado a los meteorólogos a afirmar que se trata de un fenómeno meteorológico conocido como amberjack o meteorito. Sea lo que sea que haya sucedido realmente, Connors debería estar agradecido de no haber estado en casa para presenciar el evento real que ocurrió, el vuelo potencial. Si la historia de un hombre volador no puede asegurar un lugar en esta lista de misterios inexplicables, no tengo idea de qué lo hará. Ocurrió en enero de 2015. Los pilotos del Airbus A320 se quedaron sorprendidos y perplejos cuando vieron a un hombre pasar volando por delante de su avión a unos 3.500 pies de altura. Aunque esto está dentro del alcance de un paracaidista, los registros no indican que ninguno estuviera dentro de las mismas áreas que el Airbus A320. Por lo tanto, no se ha vuelto a ver al hombre volador, y nadie sabe cómo o por qué fue visto fuera del avión. Aunque el vuelo humano sería una posibilidad asombrosa, su logística sería demasiado peligrosa para fomentarla. Y es posible que este misterio quede sin explicación para dormir durante días, y nadie sabe por qué. Mientras que nuestro ajetreado mundo hace que a muchos les falte el sueño, los habitantes de un pueblo ruso, Kazajistán, sufren una epidemia de sueño, y muchos duermen días enteros. Varios médicos y doctores se han desplazado al pueblo con la esperanza de determinar la posible causa. Pero ninguno está seguro de cuál es la causa de que los habitantes de esta aldea tengan tanto sueño durante periodos tan drásticos. Tal vez simplemente estén agotados. O tal vez hay un nuevo virus que tenemos que poner en la lista de vigilancia. Un coma traumático lleva a la fluidez del francés. La historia de Rory Curtis encabeza nuestra lista de misterios inexplicables. Si conoces un poco más de esta historia, apuesto a que tendrás la misma reacción. Rory Curtis, de 25 años, sucumbió a un coma de 6 días y se despertó hablando un francés fluido. Además de no haber estudiado ni hablado el idioma durante casi una década. Curtis también se creía el actor Matthew McConaughey, escandalizado por su propio aspecto y admitiendo que no era el mejor en la escuela. Los médicos no tardaron en confundirse con sus acciones. Aunque el fuerte impacto del accidente de coche explica las lesiones y el coma. Los demás factores siguen sin explicación, al igual que muchas de las maravillas del cerebro humano. Misterios sin resolver. Ricky McCormick. El 30 de junio de 1999, en medio de un campo en el condado de St. Charles, Missouri, el cuerpo de un joven llamado Ricky McCormick había sido encontrado 72 horas antes. McCormick había sido señalado como desaparecido. A pesar de ello, su cuerpo ya estaba muy descompuesto. No fue hasta 2011 cuando el FBI reveló que había encontrado 2 notas en el bolsillo de McCormick. Estas notas estaban escritas en forma de un complejo cifrado que el joven que abandonó el instituto nunca podría haber escrito.
El cifrado y el misterio de Ricky nunca se han resuelto. El esqueleto de Hagley Wood. En 1943, un grupo de chicos estaba cazando ilegalmente en el bosque de Hagley, en el Reino Unido. Se toparon con un árbol de alce hueco que escondía el esqueleto de una joven. Denunciaron el esqueleto a la policía y, tras una inspección más detallada, descubrieron que la boca de la chica había sido rellenada con seda. También había un anillo de bodas de oro y un zapato escondidos dentro del árbol. Más tarde, ese mismo año, empezaron a aparecer grafitis en los que se cuestionaba quién había podido llevar hasta allí a la chica. A día de hoy, no se ha realizado ninguna detención en relación con el esqueleto del bosque de Hagley y la pregunta nunca ha sido respondida. Las manchas de Oakville. El 7 de agosto de 1994, los residentes de Oakville, Washington, vieron caer del cielo un extraño conjunto de manchas gelatinosas translúcidas. Todas las pruebas realizadas por el Departamento de Ecología del Estado de Washington afirmaron que las manchas habían estado vivas en algún momento, y algunos técnicos de laboratorio del hospital llegaron a decir que contenían glóbulos blancos humanos. Hay muchas teorías que van desde las pruebas con armas biológicas hasta los residuos de los aviones, pasando por una estafa de los habitantes de la ciudad. Pero nunca ha habido una respuesta oficial al caso de las manchas Oakville. El 2 de febrero de 1959, 9 excursionistas de esquí murieron en los montes Urales del norte de Rusia. La tienda de campaña había sido arrancada desde dentro, y 5 de los excursionistas murieron cerca de ella. Los otros 4 presentaban heridas importantes, como fracturas de cráneo y costillas rotas. A una le faltaba la lengua y los ojos. Extrañamente, cuando se analizó la ropa de los excursionistas no había daños externos en las mismas. Se encontraron altos niveles de radiación. Archivos desclasificados revelaron más tarde que otro grupo que acampó 50 kilómetros al sur vio extrañas esferas anaranjadas flotando en el cielo nocturno. ¿Podrían haber sido los extraterrestres la causa? Entre agosto de 2007 y el 11 de febrero de 2016, más de 16 pies desmembrados, todavía con sus calcetines y zapatos, aparecieron en algún lugar de la costa noroeste. Solo se ha identificado un pie en julio de 2008, y pertenecía a un hombre que estaba deprimido y probablemente se suicidó. Estos sucesos no son los primeros casos de pies desmembrados en la zona. En julio de 1914, el Vancouver Sun informó de que se había encontrado una pierna humana que portaba una bota alta cerca de la desembocadura del río Salmón. Los pies de la costa noroeste siguen siendo un misterio para todos hasta el día de hoy. El hombre del espacio de Solway. En el verano de 1964, un pescador de Carlisle tomó una foto de su hija, y de lo que parecía un hombre del espacio caminando detrás de ella. Jim Templeman, el fotógrafo, afirma que el hombre de blanco no había estado allí antes cuando tomó la foto. Y muchos analistas han afirmado que la foto no es falsa ni ha sido manipulada. Templeman también afirmó que recibió la visita de 2 hombres de negro, que solo se identificaron como el número 9 y el número 11. También se estableció una relación con el lanzamiento previsto de un misil en el sur de Australia. Cuando los científicos del lugar vieron la foto, informaron de que habían visto a 2 hombres en el campo de tiro que parecían idénticos al hombre del espacio de Solway. El misil que se planeaba lanzar había sido construido en una base de la RAF, a solo unos kilómetros de distancia, donde la foto del hombre del espacio Solway había sido realmente tomada. Las gemelas Pollock. En 1957, 2 hermanas, Joanna y Jacqueline Pollock, murieron en un trágico accidente de coche. Un año después, su madre dio a luz a 2 gemelas, Jennifer y Gillian. Jennifer, la gemela más joven, tenía cicatrices, marcas de nacimiento en su cuerpo que coincidían con las de Jacqueline, la hermana menor de las fallecidas. Las gemelas empezaron a pedir juguetes que pertenecían a las niñas fallecidas, y que ellas mismas no habían visto nunca. Un día quisieron ir a un parque en el que no habían estado, pero en el que las hermanas fallecidas sí estuvieron. En un momento dado, las niñas juegan a que Jennifer se había tumbado en el suelo con la cabeza en el regazo de Gillian y fingía que se estaba muriendo. Gillian dijo, «La sangre sale de tus ojos, y ahí es donde te golpeó el coche». Lo que más asustaba era que los padres nunca habían hablado del incidente con las gemelas a la edad de 5 años. El extraño comportamiento cesó y las niñas crecieron felices como niñas normales. Comienza lloviendo en el interior.
Este puede ser uno de los misterios más locos que he escuchado. El preso Donnie Decker estaba visitando de permiso carcelario a unos amigos en Estrasburgo, Pensilvania, cuando de repente entró en trance. La lluvia comenzó supuestamente a caer del techo de la habitación. Su amigo no sabía qué hacer con él. No tenía ni idea de cómo reaccionar ante esto. Llamó al propietario para que investigara, pero este estaba igualmente desconcertado, sobre todo cuando la lluvia empezó a caer desde el suelo e incluso hacia los lados. Llamaron a la policía, que tampoco podía entender lo que estaba ocurriendo, y que fue testigo adicional de cómo Donnie era lanzado contra las paredes, y le aparecían marcas de garras en la piel. Cuando Donnie volvió a la cárcel, experimentó con su nueva habilidad, haciendo llover en su celda e incluso en el despacho del alcaide. Esto es una locura. Las cosas finalmente empezaron a calmarse cuando un sacerdote vino, y aparentemente rezó con él durante horas hasta que, de alguna manera, llegó a la conclusión de que su abusivo abuelo había vuelto para atormentarlo dándole la habilidad de hacer llover dentro de casa. Infectados con el frío de otro mundo provocado por la cepa Andrómeda. Eso es lo que puede haberle ocurrido a algunos médicos que trataron a Gloria Ramírez, que ingresó en la sala de urgencias del Hospital General de Riverside, California. Al intentar estabilizarla y tratar sus síntomas, el personal médico notó una sustancia aceitosa acompañada de un olor parecido al del ajo que provenía del cuerpo de Gloria, y un olor amoniacal que provenía de una muestra de su sangre. Un residente médico se desmayó tras ver una sustancia de color beige en la muestra de sangre. Pronto, otros 2 miembros del personal también se desmayaron. El personal fue evacuado inmediatamente y un pequeño equipo se quedó para seguir trabajando en Gloria, pero esta murió por un fallo renal. Desde el incidente de 1994 han surgido muchas teorías, pero ni la autopsia ni los informes toxicológicos han resultado concluyentes para determinar la causa de este extraño suceso. En 1593, Gil Pérez era un soldado en Manila que vigilaba la mansión del gobernador justo después de que éste fuera asesinado. Tal vez fue toda la emoción alrededor del evento. Tal vez fuera el calor, pero supuestamente Gil se apoyó en la pared y cerró los ojos por un momento. De repente, se encontró en un lugar desconocido, rodeado de gente desconocida. Después de hacer bastantes preguntas y asustarse un poco, descubrió que estaba en Ciudad de México. Los funcionarios locales, al no creer su historia sobre el asesinato del gobernador de Filipinas, lo encarcelaron durante 2 meses. Imagínese teletransportarse a la Ciudad de México y ser encarcelado 2 meses. Hasta que llegó un barco desde Filipinas con la noticia del asesinato. Esto le dio a Gil cierta credibilidad, y supongo que la gente aceptó lo que dijo que le había pasado, entonces fue enviado de vuelta a casa en ese barco y vivió una vida normal. Aunque no estoy seguro de lo normal que fue su vida teniendo en cuenta que se teletransportó al azar por todo el planeta en el año 1500. También es bastante extraño que una historia como esta se haya originado antes. Realmente, incluso de que la idea del teletransporte fuera inventada. El vuelo 1628 era un avión de carga japonés que sobrevolaba Alaska en noviembre de 1986. Los pilotos juntos tenían más de 30 años de experiencia en observación, pero no estaban preparados para lo que van a ver. Un par de luces aparecen repentinamente en el horizonte, y lo comunican al control de tráfico aéreo de Anchorage. Se acercaron y siguieron de cerca al avión japonés. Uno de los objetos era de 2 a 3 veces el tamaño del vuelo 1628. Durante los siguientes 50 minutos, tanto el control de tráfico aéreo como el vuelo 1628 se comunican sobre el objeto que están viendo en el radar y visualmente, los pilotos trabajan incansablemente para sacarse de encima al avión desconocido. Pero cada movimiento que hicieron fue igualado por los objetos voladores, aparentemente sin esfuerzo por su parte. Este encuentro no solo fue confirmado de forma independiente tanto por el piloto como por el radar en ese momento de la historia, sino que el deslizamiento representó la mayor cantidad de veces en la historia registrada que los ovnis aparecieron en los sistemas de control de tráfico aéreo, tanto militares como no militares. Así que algo estaba definitivamente allí. También se informó en los medios de comunicación, pero como se puede adivinar, las autoridades informaron de que la aparición del objeto no estaba confirmada. Y de repente, un lago. En medio del caluroso y seco verano de 2014, algunos pastores locales se encontraron con un lago de unos 2,5 acres de ancho, y entre 30 y 40 pies de profundidad,
que no estaba allí antes. Estoy seguro de que están bastante confundidos y aturdidos. ¿Cómo apareció un lago en medio de la nada? Los científicos dicen que podría haber sido un acuífero roto, pero no se ha encontrado ninguna evidencia de ello hasta el momento. Y aún así, los funcionarios siguen tratando de advertir a los tunecinos que se alejen del lago porque la calidad del agua debe ser analizada, y no tienen idea de dónde vino esta cosa, pero eso no parece impedirles un baño conjunto en 140 grados Fahrenheit. Estrellas de neutrones, agujeros negros y árboles de Japón. ¿Qué tienen que ver las estrellas de neutrones, los agujeros negros y los cedros japoneses? Un tal Miyake, un físico de rayos cósmicos de la Universidad de Nagoya, Japón, estudiaba los datos de los anillos de los árboles para buscar pruebas de grandes eventos cósmicos mediante técnicas de datación por carbono, y encontró una. Aproximadamente el 775 a.C. fue un gran año para el crecimiento de los árboles, en gran parte debido a un pico de carbono 14 detectado en los anillos de los cedros japoneses. La mayor anchura de los anillos demostró que el aumento se debió a que los rayos cósmicos crearon un excedente de carbono 14. Así que el excedente llevó a un mayor crecimiento entre el año 774 y 775 a.C. Bien, esto es meterse en algo de ciencia, pero lo que significa en términos científicos es bastante profundo. Está mostrando que algo de origen de rayos cósmicos explotó hace mucho tiempo, como un evento de supernova o algo así. La teoría de este origen de los rayos cósmicos va desde, como dije antes, un evento de supernova en una galaxia muy lejana hasta la colisión de dos estrellas de neutrones muy pesadas en nuestra propia galaxia. Si fuera una supernova, sin embargo, si viéramos una de esas hoy, sería casi como si tuviéramos un segundo hijo. Sería una de las cosas más geniales que se pueden ver. En febrero de 2007, el piloto, sus pasajeros y dos estaciones terrestres de radar rastrearon un ovni de 1 milla de ancho durante 55 minutos. El piloto Ray Bawa, que tenía más de 20 años de experiencia de vuelo, observó la nave amarilla con forma de cigarro mientras volaba sobre las islas del canal en dirección a Alemania. Tenía la apariencia de un disco de CD cuando miró el borde. Al principio pensó que solo estaba a unas 10 millas de distancia, y que tenía el tamaño de un avión 737, pero más tarde se dio cuenta de que en realidad estaba a 40 millas de distancia y, por tanto, tenía una anchura de 1 milla. Lamentablemente, sin embargo, se hizo un informe sobre este incidente, pero eliminando partes, lo cual es algo que parece ocurrir con demasiada frecuencia en este tipo de eventos.